¿Qué tal? Buenas noches, Laura, Luis, Max, Nayeli, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué- Chicos, disculpen. No, sí. Fue mi error. Fue mi error en no activar el micrófono y disculpen. Nuevamente, vamos a retornar entonces. Ok, gracias, disculpen. Decíamos entonces que esta segunda parte del curso, que es la programación de la unidad, ¿no? La programación usando las funciones, pero que esas funciones necesitan ser establecidas con el comando o mejor dicho con la sintaxis llamada función. Luego tenemos que colocar ahí nuestra variable de salida. Recuerden que yo les había comentado, ¿no? Las variables de salida se colocan entre corchetes. Aquí no le he colocado entre corchetes. ¿Por qué? Porque solamente hay una. Ahí lo pueden obviar. Pero las variables de entrada sí se deben colocar entre paréntesis. Y como lo pueden ver, tenemos dos variables de entrada, f y x. Listo. Tal como está ahí escrita la función, recordemos que este end es opcional. Tal como está escrita ahí, solamente la función lo que va a hacer es evaluar, nada más que eso. ¿Qué quiere decir evaluar? Simplemente reemplazar un valor de x cualquiera en la función, pero no la va a graficar. Por eso era necesario que podamos hacer un pequeño artificio usando el for para que podamos ir evaluando cada uno de los puntos de esa función. ¿Correcto?
Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a compartir el MATLAB, lo que se había avanzado en la clase del día de ayer, y habíamos hecho esta parte de acá. Esto yo lo he subido al aula virtual, ¿de acuerdo? Lo vamos a explicar para que quede más claro. Entonces, dos variables de entrada y una de salida. Recuerden que V la podemos escribir así, entre corchetes, o lo podemos dejar también sin corchetes. Es indiferente. Tiene nuestro comentario y luego viene todo el cuerpo de la función. Si ustedes aquí, bueno, eso está grabado, pero a ver, esto lo tengo que grabar, yo lo grabo aquí en la unidad E, clases UPC, y aquí está grabado. Listo. Si ustedes escriben ayuda, polinomio, miren lo que va a salir, no hallado, no encontrado. ¿Por qué? Porque este archivo está grabado en la unidad E, carpeta clases UPC. Sin embargo, la actual dirección de la carpeta del MATLAB es lo que está acá en la parte de arriba. Todo esto. Usuario, Pedro Gomaní, documento, MATLAB, ejemplo, bla, bla, bla. Esto de aquí sale también si ustedes escriben en la ventana de comandos CD. Dan CD, dan Enter y aparece lo mismo. Entonces, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar en la carpeta de trabajo particular que yo he creado. ¿Cómo lo hacen? Simplemente lo que hacen es hacer aquí clic y luego buscamos en qué carpeta me debo ubicar. E, clases UPC, seleccionar carpeta y listo. Vean cómo cambió esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Llegamos acá, clic en esta flechita verde y lo direccionamos. Suponemos, ¿no? Suponemos que yo estoy ahora en otra carpeta, por ejemplo acá, ahí, y quiero regresar a la carpeta donde yo me encontraba. Pueden hacer lo siguiente, borran todo esto, ponen E, clases UPC, ya está direccionada esa carpeta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de repente ustedes, voy a borrar la pantalla, ustedes invocaron la ayuda, no les salió todo lo que está ahí antes dividido por el porcentaje, simplemente porque el archivo está direccionado en otro lugar. Por eso es importante que aquí en la parte superior aparezca la dirección, la carpeta en la cual ustedes han grabado el archivo polinomio. Y ahora sí lo pueden apreciar. ¿De acuerdo? Bien, cuando ya lo pueden apreciar, que está ahí, ya lo podemos utilizar. Entonces, antes, sí, dígame, ¿alguna pregunta? Entonces, una vez que ya ha sido colocado dentro de la carpeta, ya lo podemos utilizar. Y para utilizarlo, vamos ahorita a hacer la prueba, pero antes vamos a explicar qué se ha hecho internamente dentro del archivo. ¿Está bien? A ver, ¿qué se ha hecho dentro del archivo? El archivo de la función o del comando, no interesa. Este inline es un comando, vamos a leerlo por aquí. Dice, esta función del MATLAB construye una función objeto en línea de la expresión de MATLAB contenida en la expresión. O sea, en pocas palabras, es una manera de representar una función cualquiera, pero haciéndolo a través de caracteres, o sea, con el teclado. Entonces, lo que nosotros escribamos aquí, entre apóstrofes, se asocia a una variable f. Bueno, no importa. Y esa variable f ahora se va a evaluar con el valor que coloquemos en x.
Si coloco 2, 2 se evalúa en la función. Si coloco 0, 0 se evalúa en la función. Y ese resultado de evaluar se le da en la variable v, que es la variable de salida, como pueden ver. Entonces, ahí ya obtuve el resultado. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero también graficar. Muy bien, si quiero graficar, entonces me dicen que debo hacer en el rango de 0 a 10. Construye un vector que empiece en 0 y acabe en 10, y esto de manera particular le he puesto en 1000 partes. Entonces, ¿cuál sería el primer valor? 0. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, 0.0001 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 10. Entonces, hasta aquí que decimos que T es un vector que tiene 1000 elementos. Y lo que tengo que hacer ahora es, con cada elemento de T, vean, vean, T tiene 1000 elementos, ¿ah? Tienen 1000 elementos. Ahora, cuando hacíamos uso de los paréntesis, quiero ver el elemento 1 hasta el elemento 4 de T. El 1 hasta el 4. Esos son 0, 0.01, 0.02, 0.03 y así sucesivamente. Ahí tenemos los 4 primeros elementos de T. Por esa razón hacemos el for, donde decimos lo siguiente. Yo quiero evaluar el primer elemento de T. ¿Cómo le llamamos el primer elemento de T? Así. T, paréntesis 1. Me debe dar 0. Listo. El primer elemento de T, ahora que vale 0, o sea, lo que acabo de sombrear es como si fuera 0. 0 lo voy a evaluar a F. Me va a salir un valor, un número. Ese número que me sale de todo esto, lo voy a colocar dentro de un nuevo vector de nombre ft. Ese vector ft está vacío, no tiene nada. Entonces empezamos a grabar ahí. En la posición 1. Acá leen y tomé el otro valor, ¿de acuerdo? Y el otro valor debemos de ir también evaluando, o sea, y cuando vale 2, siguiente, ahora voy a tomar cuánto vale t en la posición 2. Vale 0.01. Eso quiere decir que yo voy a evaluar f en 0.01. Eso ahí me saldrá un valor y lo grabo en un nuevo vector ft. Y eso lo hacemos con los 1000 elementos de t. Estamos evaluando elemento tras elemento. Por esa razón hacemos uso del for. Hemos acabado. Ahora yo puedo graficar t, que va de 0 a 10, versus ft, que es el resultado de la evaluación. Y completamos nuestro gráfico. A ver, vamos a verificar esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo verificamos? B igual polinomio. Vamos a evaluar en 4. Aquí, entre apóstrofe, vamos a colocar la función. Voy a colocar una función bien sencilla. Listo. Se me ocurre esa función de ahí. Doy enter. Me dice que al reemplazar 4, donde veamos x, me va a salir 136. ¿De acuerdo? Y cuando usemos la función evaluada de 0 a 10, me va a salir este gráfico. Se dirán, pero ¿será cierto? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Vean lo que voy a hacer. TT de 0 a 10, 1000. Lo mismo. Y ahora colocamos la función. fs voy a llamarla.
perdón, hubiese colocado en vez de TT X, ¿no? Pero ya no importa. En vez de T coloquemos TT. En vez de X coloquemos TT. Acá sería también TT. Es la variable que estamos utilizando. No olvidemos que cuando hay operaciones con vectores, lo acompañamos de un puntito. Ahí está el punto, por si acaso, miren, ahí está el punto, y aquí está el punto. Damos Enter y graficamos TT versus FF. Este gráfico debe salir del mismo que está en el lado izquierdo, el mismo. Vean la figura, doy Enter y sale lo mismo. Claro, se borra la cuadrícula, ¿no? Pero es el mismo gráfico. O sea, en vez de hacer todo esto de aquí, estamos trabajando con este for dentro de la función para ir evaluando elemento tras elemento. Espero que se haya podido comprender. Y no solamente sirve para una función que ustedes deseen, sino para cualquiera. ¿No? Para cualquiera. Voy a hacer lo siguiente ahora. Vamos a grabar, vamos a llamarlo polinomio 1, la nueva versión, para lo que hagamos el día de hoy. Ya saben, si yo le cambié el nombre a polinomio 1, también debo hacerlo con el nombre de la función. Aquí debe ser llamado polinomio 1. Y aquí también para poder tener la referencia. Ahora yo deseo de que por el medio de la función ingresemos los intervalos de A a B. Como pueden notar, ahora ya no voy a decir que va a ser de 0 a 10, sino de A hasta B. Como pueden ver, ahora yo escribo la función, coloco la evaluación de la función, coloco el inicio y el final. Y este inicio y final se va a ver proyectado en el linspace. A ver, verifiquemos ahora esto de acá. Borramos. Colocamos polinomio 1 de 0 hasta 10. Y luego, coma, y damos el enter. Y sale lo mismo. O sea que ahora mi comando, mi función polinomio 1 recibe la función, recibe el número en el cual debo evaluarlo, recibe el mínimo y recibe el máximo. Vamos a proyectarnos un poco más, a ver, hasta 100. Damos enter, vean que cambió en algo. Si retrocedemos de menos 10 hasta 10, también cambió en algo. ¿Por qué? Porque estamos graficándolo en un nuevo rango de valores. ¿Correcto? Todo entonces se entendió, todo está claro. Nuevamente el archivo como de costumbre. Vamos a subirlo para que ustedes lo puedan tener ahí como un apoyo.
A ver, dime Max, me dices que ya. Acá me dice que no hay suficientes argumentos de entrada. Recuerda que debes colocar no solamente polinomio y recuerda que no vale hacer F5. Lo que tienes que hacer es ir a la ventana de comandos y aquí escribir toda la expresión completa. Si yo estoy acá, vean, yo estoy aquí, hago F5, me sale justamente el error que te está dando a ti, porque he escrito F5. Entonces ahí sería el error, ¿no? No hagas F5, así es, escribe toda la expresión en la ventana de comandos, o sea, aquí, todo completo. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Funcionó? Sí, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, todo lo que viene en adelante va a ser bastante sencillo porque, como pueden ver, pueden cambiar la función. Aquí hemos usado otra nueva función. Y así vienen los ejercicios, ¿no? Tenemos otro ejemplo por acá y otro ejemplo más por aquí. Aquí ya son dos variables, vean. Se está pidiendo entonces que esta función puede evaluar x y y. Entonces, dentro del cuerpo de la función colocamos toda la expresión matemática. Y lo que hacemos aquí es agregarle en la ventana de comandos, por eso colocamos acá este prompt, la ventana de comando, command window. Este 2 sería x y este 3 sería y. Reemplazamos 2 y 3, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 por 3 y listo. Nos sale el valor de z. Okay, entonces todo esto de aquí es prácticamente lo anterior, pero con diferentes tipos de funciones. Por aquí tenemos una variante. La variante es que esto se está dando ahora con un condicional. ¿Por qué? Es decir, si la función evaluada en x es mayor a menos 1, la función es x más 1. Y si no se cumple que sea mayor a menos 1, la función es 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, al declarar la función, vean, este nombre es relativo. Acá ponemos un número, por ejemplo 4, y verificamos. If x mayor a menos 1, o sea 4 menor que menos 1, sí. Y se cumple, salta a esta línea, reemplaza en donde x, valor de 4, y esto me daría 5. Y de ahí prácticamente ya sale, finaliza. Entonces la respuesta sería 5. Pero ¿qué hubiera ocurrido
Si en vez de 4 hubiéramos colocado, a ver, suponemos que sea menos 2. Entonces, menos 2 es mayor a menos 1, falso. Saltaría else y de ahí saltaría aquí. Y reemplazaría 1 menos 2 al cuadrado. Y esto me daría menos 3. O sea, otro resultado. Y con eso finalizaría también de igual manera. Entonces, eso condicional me está apoyando, me está ayudando a poder optar, elegir entre dos expresiones diferentes. X más 1 o 1 menos x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Seguimos entonces. Es el último. Esto ya es una combinación de if tras if, pero que de repente se asemeja mucho a lo que habíamos visto cuando usábamos la nota mayor a 11, la nota igual a 20, la nota menor a 11, algo así. O sea, tratamos en lo posible de poder colocar varios if. Y nuevamente, todo este diagrama de flujo que lleva este nombre, simplemente lo vamos a ignorar, ¿no? Lo que vale es el programa, la sentencia que ustedes van escribiendo. Eso es lo que vale. Muy bien. Cerramos esto y ahora sí nos trasladamos a la siguiente unidad. Nuestra siguiente unidad es el sistema de ecuaciones lineales. Es un tema bien sencillo, bien rápido. No es, digamos, tan trabajoso por lo mismo que los métodos lo permiten. Claro, hay método iterativo, pero de todas maneras siempre es importante indicar de que es una forma alternativa de poder calcular las raíces de sistemas de ecuaciones lineales. Bien, empezamos con la introducción y luego viene la teoría de errores y luego los métodos que están ahí señalados. Bueno, introducción de podemos decir, ¿no? Dice acá, desafortunadamente los computadores introducen errores en los cálculos. Introducen, sí introducen errores. ¿Por qué? Yo le pongo ahí, escriban pi en MATLAB. Borramos esto, coloco pi, me da el 3.1416. Pero si yo digo ahora, muéstrame un formato largo, grande, formato long, digo pi, ¿cuántos decimales van a tener ahí presentes? No es exacto. Entonces, esa es la idea. ¿Pero pi acaba ahí? No, pi tiene más valores todavía. Pero siendo una computadora le está restringiendo, le está truncando o está, quién sabe, también redondeando. Por lo tanto, entonces, yo tengo que tener presente que lo que se escribe en la computadora no siempre va a ser exacto. Va a haber algunos decimales que se pueden ir perdiendo. Bien, entonces aquí, cuando yo estaba leyendo esta parte de que los computadores introducen errores en los cálculos, decíamos de que esos valores que van a ser redondeados o van a ser truncados pueden ocasionar algún problema en el resultado final. ¿De acuerdo? Pero
Eso se puede ir corrigiendo con la teoría de errores. ¿Qué más dice ahí? La única opción que tenemos es aceptar el error y reducirlo a un nivel que sea tolerable. Luego acá me indica cuáles son los errores más frecuentes, los errores de redondeo o los errores de truncamiento. ¿Esto qué indica? De que yo no puedo colocar infinito en la computadora, tengo que darle un número exacto, entonces tengo que hacer un redondeo, como la nota, ¿no? Sacaron, por ejemplo, 13.35, redondeamos, queda en 13. Eso sería el error de redondeo. Pero también tenemos errores de truncamiento. Dice ahí, debido a las diferencias entre la formulación exacta y la aproximada, que es el problema que se está tratando. O sea, podemos decir que aquí truncamos y decimos, yo solamente quiero como respuesta los primeros 4 decimales. Lo demás no me interesa. Pero si el último decimal es 9, será 9. Y si es 1, será 1. Entonces simplemente lo vamos a truncar. Vamos a limitar la cantidad de decimales sin importar qué viene después. En fin, entonces ahora veamos acá unos pequeños conceptos, números reales, dice ahí, que ya conocemos. Creo que esto no hay necesidad de estar explicándolo. Sistema decimal, la representación estándar, cómo se representa en forma de punto flotante, quiere decir cuando expresamos con una potencia. Por ejemplo, ahí decimos, vemos el signo, vemos la mantisa, vemos el exponente, y los números son representados tal como ustedes lo están observando. Esto cuando es eficiente, cuando los números son muy pequeños o cuando son muy grandes. Se puede optar por esta representación. En el sistema binario sucede algo similar, solo que esta vez la base es 2. Por eso que todos los elementos son ceros o unos. Pero lo que más interesa aquí es lo que vamos ahorita a mostrar. En ese lado. Exactitud y precisión. Bueno, acá tenemos mucha teoría, muchos conceptos, pero vamos ahora a hacer una diferenciación entre exactitud y precisión. Suponemos que vamos a jugar el tiro al blanco. ¿Bien? La persona tiene 5 dardos. Lanza los dardos, vean, y los dardos caen aquí. Si caen ahí los dardos, se va a decir de que esa persona es precisa. ¿Qué significa entonces que sea precisa? Él dice que es precisa independiente de dónde caigan los dardos. La idea es que caiga en el centro, ¿no? Pero en este caso han caído muy arriba. Pero los 5 han caído casi cercanos, casi uno sobre el otro. Eso es ser preciso, sin necesidad de que caiga en el centro, en el objetivo. ¿Esto se puede corregir? Claro que se puede corregir. De repente decimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazar a la persona un poquito más abajo, ¿no? La movemos en la parte de abajo, la persona, y de repente con eso logramos que esos 5 dardos ya vayan un poco más acá. Así. Y ahí diríamos que ya sería un caso más óptimo. Mientras que los 5
o los dardos que estoy utilizando todos caen muy cercanos entre sí, se dice que es preciso. ¿Cuándo se dice que es exacto? Exacto diríamos cuando la persona lanza los dardos y, por ejemplo, cae acá. Uno cae ahí, otro cae por acá, cae por acá y cae por acá. ¿Por qué decimos que es exacto? Porque si hacemos un promedio de esos 5, de nuevo acá hay 5, ¿no? ¿Dónde estaría el promedio? El promedio podría estar aquí donde estoy apuntando. Vamos a hacerlo con morado, ¿eh? Y el promedio sería entonces donde estoy apuntando, más o menos por acá. ¿Ese promedio está cerca al objetivo? Sí, está cerca. Por lo tanto, ahora ya no se llama preciso, sino se llama exacto. Hay que diferenciar esos términos. ¿Y qué ocurriría si es que los 5 caen en el centro, uno sobre otro? Bueno, ahí ya lo llamamos que es exacto y a la vez preciso. Son términos que de repente nos puede confundir, aparentemente sinónimos, pero en la práctica tienen sentidos o mejor dicho significados diferentes. Bueno, entonces dejamos esto de compartir o para entender los conceptos, pero recuerden que nosotros no vamos a estar pues tampoco preguntando todo ello, sino lo que yo quiero es que se entienda bien todo esto que estamos acá señalando. Porque en la práctica todo es, como se dice, práctico, directo al algoritmo, directo al programa y no estar pues pidiendo conceptos como están dados por aquí. Bien, para confirmar lo que estamos citando hace un rato, miren la letra C. La letra C está acá. Es preciso, pero por otro lado es inexacto. ¿Por qué es inexacto? Porque el promedio de todos ellos está lejos del origen del centro. En la letra D, ahí notan que es exacto y que es preciso, porque todo está prácticamente contribuyendo al centro, ¿no? ¿Qué sucede en la B? ¿Es preciso? No es preciso. ¿Por qué no es preciso? Porque todo está disperso. ¿Es exacto? Sí es exacto, porque hacemos un promedio de todos ellos, posiblemente caiga en el centro. Y el A ya es el extremo donde no se cumplen ni la precisión ni la exactitud, porque todo está disperso y está disperso pues muy lejos del objetivo. ¿Correcto? Entonces, para entender, ¿no? Yo no les voy a preguntar en la práctica qué es preciso, qué es exacto y todo ello, no, solamente para comprenderlo. Entonces, para complementar, acá dice, los métodos numéricos deben ser suficientemente, ahí se confundieron, es exactos. Exactos y a la vez precisos. O sea, si un resultado, y eso va a ocurrir, ¿eh? Yo les puedo dar, por ejemplo, a ver, tengo este integral doble, y valor de 1 a 2, aquí de 3 a 4, cuya expresión es esta, menos e a la menos t cuadrado, t por t al cubo, por coseno de 1 sobre t, por ejemplo. Diferencial de t, diferencial de x, y me faltó colocar x, y colocar x acá sea x. Así. Si yo calculo todo esto con ayuda de los métodos numéricos, me va a salir, suponemos, 3.11. Pero si yo lo calculo esto con una calculadora o lo efectúo a mano, etcétera, me va a salir, por ejemplo, 3. ¿Qué diríamos? ¿Es preciso con un solo valor? Ya podemos afirmar que sí es preciso, ¿no? Es exacto más o menos, porque está ligeramente lejos del 3. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que ambos salgan iguales, pero muchas veces no va a salir igual, porque el método numérico que estamos empleando
puede ser que sea muy pobre y su algoritmo no me da el resultado que uno espera. Por eso dice ahí, los métodos numéricos deben ser suficientemente exactos y precisos para satisfacer los requisitos de los problemas de ingeniería. Si se da el caso que sale igual, excelente. Si sale ligeramente arriba o por abajo, se tolera. Pero si se da un valor muy extremo, muy alejado, imagínense que ustedes calcularon y les dio 5.11. Ahí sí diría, no, demasiado error. Algo está fallando por ahí. Y luego vienen por acá las maneras, las formas de poder definir los errores. Esto sí yo les voy a solicitar en su momento. Por ejemplo, le voy a decir, a ver, calcúleme el error, por ejemplo, relativo. Calcúleme el error absoluto. Y para esto, ¿qué cosa requerimos? Requerimos siempre el valor exacto, o sea, el valor teórico. Como le decía hace un rato, el 3.11. El valor aproximado, como el nombre lo dice, es algo que hemos obtenido de manera aproximada. Digamos que sea 3, de 3. Si yo resto, ahí sale el error, ¿no? Entonces es lo que está aquí prácticamente. En cuanto que el error relativo lo obtenemos el error absoluto entre el valor exacto. El valor exacto es también denominado el valor teórico, ¿de acuerdo? El valor teórico. Así. Y bueno, son fórmulas que nos podría ayudar a calcular el error absoluto o el error relativo. Acá tenemos un ejemplo. Dice, la derivada de la función puede ser aproximada por la ecuación. Ahí que se confundieron. Entonces, aquí lo tenemos como. A ver, ¿podrán hacer esto de aquí? ¿Cómo obtenemos fx más h? ¿Cuál es la función? La función es 7 exponencial 0.5 por x. Pero ya no voy a colocar x. Ahora voy a colocar x más h. X más 0.3. Listo. Ahora, ¿cuánto vale x? Aquí está. X de 2. O sea, tengo que reemplazar el 2 ahí. Reemplazamos el 2 aquí. Luego sumamos la función evaluada en 2 por 2 y finalmente lo dividimos entre 0.3. Y ya tengo entonces el valor aproximado de la derivada de f. Bueno, esto lo vamos a trabajar más cuando veamos las integrales. ¿De acuerdo? Por ahora todavía vamos a dejarlo así como un concepto que aún necesita ser llevado a la práctica con apoyo de las integrales, de la derivada, bueno, en fin. Acá está la solución, lo que estamos haciendo. Y vean que esto se ha obtenido 10.263. Pero el valor, dice acá, exacto quiere decir el valor real que uno lo obtiene usando el papel, el lápiz o algún programita por ahí que tengamos, nos da
9.5140. ¿Hay un error? Sí, hay un error. ¿Cuánto es el error? La diferencia. El teórico y lo que sale en el cálculo aproximado. Y acá tenemos nuestro error, que es la diferencia. Luego por acá tenemos otra fórmula, el valor absoluto del error relativo es esta diferencia que hemos obtenido entre el valor exacto, que es el valor teórico. Ya tenemos, lo llevamos a porcentaje. En fin, es la aplicación de lo que estamos hace un rato observando. Bueno, todo esto de aquí lo vamos a ir también complementando poco a poco, pero lo que más me va a interesar, pues es el error que lo vamos a ir viendo, es lo que viene, déjenme ver acá. Listo. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Un método de eliminación de Gauss. Tenemos algo muy importante. Dice lo siguiente: Eiffel, la torre, tuvo que desarrollarse, o tuvo que, digamos, emplearse un sistema de miles de ecuaciones lineales. Miles. Y si son miles, ¿cómo se pudo hacer en aquella época? A mano. Pero a mano, si ya trabajar 10 ecuaciones con 10 incógnitas nos lleva demasiado tiempo, imagínense pues si fueran miles, ¿no? Por toda esa variedad, conjunto, presencia de armaduras, estructuras, eso nos estaría entonces complicando más. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar todo esto a un algoritmo matemático que nos pueda simplificar. Y es por eso que acá indicamos que podemos efectuar transformaciones elementales. Es decir, multiplicar, dividir, hacer operaciones entre filas y columnas para eliminar progresivamente variables en un sistema de ecuaciones hasta lograr una ecuación con una sola incógnita. O sea, ¿a qué se refiere con todo esto? Si este es mi conjunto de sistema de ecuaciones, tomo todos los coeficientes, como pueden ver ahí. Yo debo multiplicar, recuerdan ustedes este tema de secundaria, si no me equivoco, multiplicar, sumar cada una de las filas. De tal manera que acá queden puros ceros. Ceros, 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 ceros. Y así, ceros, ceros, ceros. Y todos los demás elementos ya son diferentes. Entonces, con esto que logramos, igualamos estos dos. Recuerden que todo esto es conocido. Y calculamos A sub n. A sub nn. Una vez que hemos calculado A sub nn, regresamos. Ya tenemos dos incógnitas, pero una de ellas ya es conocida. Regresamos, regresamos y regresamos. Y con eso hallamos todas las incógnitas. Entonces, para esto tenemos dos tipos de matrices. Una llamada la triangular superior y la otra la triangular inferior. La superior es que hemos estado comentando, ¿no? Que va a tener esta forma. Luego
Podemos también decir que estas opciones que tenemos de diag, drill y true son para poder hallar las diagonales. Superior, inferior. A ver, vamos a verlo, ¿no? Vamos al MATLAB. Esto lo voy a cerrar porque lo vamos a ver después. Lo voy a subir después del aula virtual. Y por aquí vamos a colocar clase 13 de abril. Bien, ya tenemos la matriz A. Yo coloco diagonal de A. Está restando la diagonal principal. 3, 2, 7 y 2. Pero si escribo diag de A, me está retornando. Me está retornando solamente la diagonal y todo lo demás con ceros. De igual forma, si yo escribo true de A, me regresa entonces una matriz con ceros por debajo de la diagonal principal. Y si coloco trill, también de manera inversa me regresa ceros por arriba de la diagonal principal. Entonces, como observan, solamente eso para ir interpretando bien la forma de la matriz, tanto en la diagonal principal como también en la parte superior e inferior de esta diagonal. Y tenemos ahí todo el proceso que hay que seguir. Pero vean, esto no lo vamos a complicar tanto. Vamos a trabajarlo de manera más fácil, sin llegar a hacer el método de eliminación de Gauss directamente. Bien, ¿cómo hacemos entonces el método de eliminación de Gauss? En realidad no lo vamos a hacer porque se nos va a ir el tiempo en estar o repasando algo que ya lo vieron en un momento. Como les decía, hay que multiplicar, sumar filas y o columnas para ir obteniendo matrices tal como está visualizado ahí, ¿no? Elementos superiores, ceros, elementos inferiores con ceros y así sucesivamente. Sin embargo, tenemos también que considerar lo siguiente. Esto de aquí. En la práctica usted va a encontrar tres tipos de sistema de ecuaciones. El primero sería un sistema compatible determinado. El segundo, un sistema incompatible.
Y el tercero, un sistema compatible indeterminado. A ver, expliquemos cada uno de ellos. El primero se dice que es un sistema compatible determinado. ¿Por qué? Porque trabajando con dos ecuaciones y con dos incógnitas, haríamos que cada ecuación genere una recta. ¿De acuerdo? Cada ecuación genera una recta. Por ejemplo, esta primera ecuación que estoy encerrando sería una recta. Voy a suponer que será de color rojo. Esta. Y la otra ecuación que está en la parte inferior, voy a cambiar el color. Esta segunda ecuación sería entonces la de color azul. Ahí está. Ambas ecuaciones intersectan en un valor. ¿Cuánto es el valor? Menos 2 en X y 3 en Y. Quiere decir que esos dos valores corresponden a las raíces o a la solución de ese sistema de ecuaciones. Aunque acá no coincide, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, ahí diríamos que estamos con un sistema compatible determinado. Luego vamos a ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ejemplos con el MATLAB para que se pueda entonces corroborar todo esto que estamos comentando. ¿Cómo sería un sistema ahora incompatible? Incompatible. Nuevamente, tengo dos ecuaciones, aparentemente también dos incógnitas, pero cuando graficamos ambas rectas, vamos a ver que las rectas son paralelas. Así, paralelas. Entonces, si son paralelas, la pregunta es, ¿se intersectan? No. Si no se intersectan, no hay solución. O sea, no hay un valor de x y y que pueda satisfacer esas dos ecuaciones. Ese sería un sistema incompatible. Y el tercero, diríamos que el sistema es compatible pero indeterminado. ¿Qué significa? A ver, hagan algo bien sencillo. La primera ecuación multipliquen por 2. Van a llegar a la segunda. Es como si tuviéramos en realidad una sola expresión y no dos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sucede ese caso, tendríamos un sistema compatible indeterminado porque las dos rectas están sobrepuestas, una encima de la otra. Bien, y de todos estos casos, ¿cuál sería lo que vamos nosotros a trabajar? Este de aquí. Sistema compatible determinado. A ver, veamos, llevemos esto a la práctica. Algo bien sencillo, ¿no? X más 7y igual a 4. Según la diapositiva, teníamos x más 7y igual a 4. Y la otra expresión es menos 2x más y igual a 1. Vamos a demostrar, a ver. ¿Cuál sería la solución?
multiplico por 2x la primera expresión, ¿cierto? Y lo sumo, que me saldría 0x. Por 2x, perdón, por 2. La primera sería 0, lo sumo. 14 más 1, 15. Luego sumamos, ¿no? Por 2, 8 más 1, 9. Entonces, ¿cuánto me daría y? 3 quintos. ¿Y cuánto me daría x? Reemplacemos en cualquiera de las expresiones y obtengamos x. Podemos decir, x es y más y menos 1, o sea, 3 quintos menos 1. Todo sobre 2. Por eso, menos un punto. 3 quintos menos 1, como decir 3 quintos menos 5 quintos. Sería menos 2 quintos. Entre 2 menos un quinto. Ya tenemos los dos valores. Y vale 3 quintos y x vale menos un quinto. Esa es la solución. Vamos a graficar. Vamos a ver valores para x. De menos 3 hasta 3 hasta 4 y lo dividimos en 1000. Calculemos y1 de la primera expresión. ¿Cómo quedaría la expresión? 4 menos x sobre 7. ¿De acuerdo? Y graficamos. Tenemos una recta. Vamos a la otra recta. Ahí está la otra recta. Ahora confirmamos si que realmente esa intersección equivale a los valores que hemos obtenido ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdan input? El mouse acá, hacemos clic y me dice que A, claro, es aproximado, ¿eh? A vale menos 0.19. Que sería menos un quinto, ¿no? Menos 0.2. E Y es 3 quintos, que sería más o menos 0.6. Aquí está. No sale exacto por qué, porque ya saben, estamos usando el mouse y posiblemente haya por ahí un error. Pero si hago un zoom y utilizo el input, ahí voy a tener algo más preciso. Ahí está. Más preciso. Entonces, de esa manera comprobamos que estos dos vectores se intersectan. Y esa intersección corresponde a la solución de ese sistema de ecuaciones con dos incógnitas. No siempre, no siempre vamos a obtener pues, dos ecuaciones, es muy sencillo. Pero he empleado dos ecuaciones porque es más sencillo trabajar en el plano que hacerlo en el espacio, ¿no? Por esa razón hemos trabajado solamente así, con dos.
Bien. Intentemos algo similar para el otro sistema. El sistema incompatible. Listo. De manera similar. El space de menos 5 a 5. Y empezamos. La primera expresión. Y a 1. ¿A qué es igual? 4 menos x. Todo esto entre 2. Y la segunda, dejando acá sería 7 menos 2x sobre 4. Aplicamos x versus y1, color rojo, x versus y2, color azul. Ahí tienen ustedes las dos rectas paralelas que nunca se van a intersectar. ¿Y eso cómo lo afirmamos? Usted puede decir, ahora que no sea de menos 5 a 5, que sea de menos 50 a 50. No es que estén juntas, ¿ah? Hacemos el zoom, siempre van a llevar cierta distancia entre sí. ¿Bien? Entonces, en todo caso sí lo podemos demostrar, el otro ya no, porque no tiene sentido, porque recuerden que era multiplicar una ecuación por otro número y hace que dos rectas salgan, pero una encima de la otra, ¿no? Por eso que ya me abstengo. Si ustedes quieren hacer vamos a llamar así, solución, usando, ya conocemos, si yo multiplico por menos 2 en la parte superior. Por menos 2. La otra ecuación la mantengo igual. A ver, sumamos. Ustedes suman, se cancela x, se cancela y y me sale menos 1. Y eso no tiene sentido, ¿no? Por eso se dice que es un sistema de ecuaciones incompatible, que equivale a dos rectas paralelas. Bien, listo. Ahora vamos a la matriz inversa. Entonces es más interesante, más rápido. Dejamos de compartir por aquí. ¿Cómo es la matriz inversa? La matriz inversa trabaja mediante una multiplicación que debemos hacer a ambos lados de la expresión. ¿Cuál es la expresión? Es de la expresión. Si yo quiero despejar x, ¿qué tengo que hacer? A pasaría a dividir a b. Pero no podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con matrices. Entonces, para eliminar a, decimos lo siguiente. Vamos a multiplicar por la inversa de a
a ambos lados de la igualdad. Entonces, al multiplicar A inversa por A, ¿qué nos sale? Es como decir, ¿no? 5 a la menos 1 por 5, que me sale 5 entre 5. Y esto es 1. Pero como acá se tratan de matrices, el producto de la inversa de una matriz por la propia matriz sería la matriz identidad, que es como si no estuviera, ¿no? Mientras que en este lado sí conservamos la inversa de A multiplicado por B. Y con eso resolvemos por el método de la matriz inversa. Entonces hacemos de manera muy rápida, directa. Acá tenemos un ejemplo, pero este ejemplo podría confundirnos porque aquí habla de la matriz adjunta, hay que volverlo de una manera, digamos, ordenada. Entonces, vamos a ver. Más simple, trabajemos con los problemas de tal manera que podamos entonces ir usando el MATLAB para dar solución. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a lo siguiente. Yo les compartí el archivo de una práctica pasada. Es esta que también estoy compartiendo. ¿No? ¿Recuerdan el gráfico? Y ahora me refiero a la pregunta número 1. Sí, es cierto, habla de un método llamado Gauss-Seidel, pero nosotros vamos a hacerlo con la matriz inversa. A ver, ¿cómo solucionamos? Dice lo siguiente: implemente un algoritmo en MATLAB basado en la técnica de matriz inversa con un error porcentual igual a 10 a la menos 4. Bueno, eso no lo vamos a usar para resolver el CEL. CEL significa el sistema de ecuaciones lineales, que se está mostrando a continuación. Dar como respuesta el procedimiento para detectar las variables, bueno, etcétera. Y finalmente dar la operación matemática, la suma de los cuadrados. Bien, en estos problemas, lo que yo pido a todos es, antes de proceder, tienen que ver si todo está, digamos, de manera ordenada. ¿Qué significa ordenada? Significa que toda la columna que sea A, la segunda columna que sea B, la siguiente que sea C y la última D. Ahí tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cómo entonces lo vamos a hallar o resolver utilizando la matriz inversa? Entonces, para esto vamos a utilizar lo siguiente. Sacamos todos los coeficientes. La primera, la segunda, de la tercera, y de la cuarta ecuación. Listo.
Es una matriz, por supuesto. Acá colocamos las variables. Son estas variables que las voy a colocar así de color negro y estaría representándose en forma vertical. Luego viene la igualdad. Aquí estamos considerando matrices, ¿no? Esta es una matriz y acá también tenemos la matriz. Si bien es cierto, lo que está acá no es una matriz, pero podemos considerar que es una matriz, pero columna. Así. ¿Y qué tenemos en el lado derecho? Tenemos el 12, el 92, el 49, el 62, que también es una nueva matriz. Listo. Todo esto es como si tuviéramos 8x igual a 4. ¿Cuánto vale x? 4 octavos, ¿no? Pero para no dividir, porque son matrices, lo que se está haciendo es esto. 8 elevado a la menos 1 por 8 por 8 por x igual, nuevamente, 8 elevado a la menos 1 por 4. Esto que está aquí se hace 1. Y esto que está acá se hace un medio. Y con eso ya tenemos el valor de x. ¿Cierto? Pero aquí no estamos trabajando con una sola variable, sino con 4. Por esa razón, entonces, lo que hacemos es a toda esta matriz que está de color rojo, le vamos a llamar A. Todo lo que está a la salida, vamos a llamar B. A esta que tiene los elementos A, B, C, D y A, B, C, D, lo voy a llamar X. Entonces hacemos esto. Multiplicamos por la inversa de A adelante. ¿Sí? Y para que no afecte nada la expresión, también vamos a multiplicar por A inversa adelante. Los dos corresponden a la identidad. O sea, está quedando así. Identidad por X igual a la inversa de A por B. Esta identidad es como si no estuviera. Ahora hay que calcular la inversa de A. Pero no hagamos nuestros problemas, porque la inversa de A lo hallamos directamente con una función que ya está en el MATLAB. Entonces, vamos a resolverlo, ¿le parece? Ingresemos todos estos números rojos en una matriz. Iré colocando los valores. 2, 0.5, 0.1, 1. 4, 2, 12, 3. 0.5, 1, 5,
colocando todo en una sola fila, pero igual lo pueden colocar en diferentes, ¿no? Ya está. Y ahora B, sería 12, 92, 49. No olvidemos que B debe ser un vector columna, por eso estoy colocándole un apóstrofe al final. X, que va a ser igual a la inversa de A por B. ¿Cuántos resultados me debe traer este producto? 4 resultados. Porque el X es equivalente a B, C y D. Listo. Entonces, X me sale 2, 3, 5 y 6. Quiere decir que A vale 2, 3 es igual a P, C vale 5 y D vale 6. Y de esa forma ya estamos entonces con todo ya resuelto. ¿Qué me estaban pidiendo? Vamos a hacer eso, ¿no? El primer elemento de X lo asocio a, el segundo a B, tercero a C y el cuarto a D. La respuesta es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado y más D cuadrado. A ver, veamos cuánto es la respuesta final. 74. Y con eso hemos acabado el problema. A ver, Max, con respecto al punto, el punto ya no es necesario. ¿Por qué? Ustedes pueden colocar, va a funcionar, ¿ya? Va a funcionar. Ponemos el punto. No, que el punto se coloca cuando yo tengo una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, elevo al cuadrado, ahí me va a dar un error. ¿Observa? No, no me dio un error. No me dio un error, pero lo he ejecutado como el producto de matriz A por matriz A. O sea, fila por columna, fila por columna. Si yo coloco el puntito, lo que va a hacer es elevar cada elemento al cuadrado. Va a salir 1, 4, 9 y 16. Ahí la diferencia, ¿no? ¿Qué significa no colocarle puntito? Es como si estuviéramos haciendo esto. ¿Sí? Multiplicando la matriz consigo mismo. Por eso multiplica fila por columna. Fila por columna. En este caso, el ejemplo A, B, C y D ya no son matrices, son números. Y al ser números, es suficiente que le coloque ahí de frente el operador y no el puntito. Uh-huh. Ok. Mm -hmm. A ver, solamente compartiendo. No sé si lo puedes compartir, Max, para poder visualizarlo. Ya, te explico. ¿Por qué sale así? En la matriz B, yo le puse un puntito, o sea, B tiene que ser un vector, un puntito no, un apóstrofe. B tiene que ser columna.
Entonces al final de B, colócale un apóstrofe. O puede ser también que le pongas, escriba, ¿no? 12, punto y coma. 92, punto y coma. 49, punto y coma. A ver, corrige por favor ahí. Le puedes colocar punto y coma. Para que sea un vector columna. Ahora sí, ejecute la operación. Y ahí está. 2, 3, 5, perdón. Ahí está. 2, 3, 5 y 6. Ok. A ver, aquí Laura me dice, listo, podemos compartir tu pantalla, Laura. Si deseas compartir. Ya, a ver, me parece que el detalle es el siguiente. En la línea número 34, tú estás usando la variable X mayúscula. Ahí está la respuesta. En la 35, 36, 37 y 38, así es, tiene que usar la letra ACES, porque recuerda que es sensible a la mayúscula y minúscula. Si utilizas minúscula, ahora sí, ejecútalo. Dale F9. Oh, claro, también. Ya, yo veo que ahí está pausado. Haz una cosa, haz control C, control C. Primero haz un clic sobre la ventana de comandos, abajo, ajá, para que habilites, ajá, está bien. Ahora control C, varias veces, un poco más, dale. Eh, ya, a ver, cierra esa ventana de arriba que dice on cleanup, ciérralo, ya. Otra vez dale control C, abajo, nada. A ver, dale. O regresa ahí al anterior y digita, perdón, haz F5, F5, F5. Ahí nomás déjalo. Entonces está calculando. Abajo dice ocupado. Demorando mucho. Otra vez habilita la ventana de comandos y dale control C. Control C. Ya, listo. CLC. CLC. Minúscula. Bien, ahora sí. Sombrero que quieres. Ajá. F9. Ya está. Entonces, ahí es el problema, ¿no? De usar la letra mayúscula, usar la letra minúscula donde correspondía la mayúscula. Muy bien.
Y aquí tienen ustedes, es una solución que se hace, pero usando otro método, que ya lo vamos a estudiar después. Así es, Max. El apóstrofe reemplaza a los puntos y coma que está en la matriz. Observa lo que yo he hecho. Aquí, el apóstrofe. Entonces tiene la opción de colocar el apóstrofe al final, que la fila lo convierte en columna, es la traspuesta, o colocar un punto y coma entre dos números consecutivos. Bueno, vamos a seguir entonces. Dejamos por acá compartir. Ahí ve lo que estamos haciendo, ¿no? Colocamos la matriz con todos los coeficientes. Veamos el determinante. ¿Qué cosa es el determinante? La inversa, el producto, para confirmar, ¿no? Voy a tomar una matriz aleatoria y el valor va de 0 hasta 5. Y de 5 por 5, o más de 7. Lo redondeamos. A ver, veamos. Esa es la matriz aleatoria. 5 filas, 5 columnas. Quiero ver su inversa. Vamos a llamarle IA a la inversa de A. Esto tengo la inversa. La inversa debe ser el mismo tamaño, 5 por 5. Ahí está la inversa. ¿Y qué ocurre si yo multiplico A por su inversa? ¿Qué me da? Me da la matriz identidad, la diagonal de unos. Entonces, cualquier matriz multiplicado por su inversa me da entonces la diagonal de unos. Aquí no coloco el puntito, ¿por qué? Yo coloco el puntito, se va a multiplicar elemento con elemento, no. Y acá lo que debe funcionar es el producto de fila por columna, fila por columna. ¿De acuerdo? O sea, aquella teoría del álgebra lineal lo debemos emplear en este caso. ¿Qué sucede si el determinante de la matriz A me sale 0? Para que calculemos, me sale 60. Entonces no hay ningún problema. Pero si me hubiera salido 0, yo podría estar afirmando de que no tiene inversa. Por eso es importante entonces, antes de calcular la inversa, antes verifiquemos que el determinante sea igual, o mejor dicho, diferente de 0. Eso es lo más importante. Y compartimos un nuevo ejercicio. Esta parte es muy sencilla, muy simple, por eso que esto lo pasamos así de una manera también bastante rápida. A ver, leemos. Si se ha contratado una empresa para las puertas, las ventanas y las pinturas de un edificio y viviendas. Se conocen las cantidades instaladas por cada semana y la valorización realizada en soles. Se pide calcular el monto total recibido por el subcontratista de puertas al final de la tercera semana.
prácticamente se le da todo eso que está ahí. Puertas, ventanas, pinturas, el precio, en cada una de las semanas. Y lo que tenemos que hacer es armar un sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones se arma donde la matriz A es la que está representada por todo este grupo de valores. Esa es nuestra matriz A. La matriz B sería todo lo que está aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Primer paso, hallamos el determinante de A para saber si tiene inversa. De ahí calculamos la inversa. Y esa inversa se multiplica con B. Y van a salir tres resultados. Esos tres resultados vienen a ser lo que me están ya solicitando en cuanto, bueno, no solicitando, pero al menos las variables que nosotros queremos hallar. Hacemos la siguiente. Vean, esta matriz A, matriz B. Si este determinante, no es necesario calcular un if, ¿no? Pero se ha colocado. Si es diferente de 0, hallamos el inverso y multiplicamos con B y tenemos tres resultados. Esos son los tres resultados para X. Y en caso de que ese determinante sea igual a 0, no se puede hallar respuesta. Pero ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo, dice, calcular el monto total recibido por el subcontratista de puertas al final de la tercera semana. Entonces, tomo voy a cambiar acá mejor por otro color. Listo. Tomo A su 1, A su 2, A su 3 y lo multiplico por el de puertas, que es X1. Ese de acá. Y todo eso me daría 96.0669. Nuestra respuesta. A ver, confirmemos. Es algo similar. Lo confirmemos. Vamos a pasar todo esto al MATLAB. Hubo tres valores.
Entonces, en las 3 semanas, recuerdan el cuadrito de la tablita, tenemos, vamos a mostrar mejor. Al final de la tercera semana. O sea, quiere decir primera semana, segunda y tercera semana. En cuanto a puertas, o sea, tengo que trabajar con estos 3 valores. ¿Ya? Los 3 valores. Puertas, sabemos cuánto vale. Ya hemos obtenido. Semana 1 fue 9, semana 2 fue 15, semana 3 fue 8. Por esa razón es que aquí en el MATLAB estamos haciendo el producto, pero la suma de toda la cantidad de puertas y luego por el precio. Entonces, hacemos la suma y todo esto por el precio. Y la respuesta sería 96.0669. Recordemos que X tiene 3 elementos. Aquí están los 3 elementos. Este es el precio de puertas, el primero. Luego el segundo es de ventanas. Y el último de pintura. Pero la cantidad de puertas fue 9, luego 15, que está acá, y luego 8. Ustedes seguramente dirán, pero si es que habíamos visto de que cuando presentamos una matriz tenemos que indicar en qué fila y qué columna se encuentra. Bien. Lo que ocurre es que ya con las nuevas versiones de MATLAB, de repente se hace más sencillo colocar así. Pero lo ideal sería que coloquemos de esta manera. Fila 1, columna 1. Fila 2, columna 1. Fila 3, columna 1. Así estamos direccionando a un elemento muy particular. A ver, veamos nuevamente, va a ser lo mismo. Y esa sería la solución a este problema. Vean, solamente usando el comando INV, que es la inversa. ¿Lo confirmaron? ¿Todo lo demás? Bien, el día viernes tenemos todavía una clase más. Debemos ya entrar a otras opciones o otros métodos también para resolver el sistema de ecuaciones, donde ya vamos a intervenir con el uso del for y del if. Asimismo, ya les debo dejar, como les he comentado, la primera tarea académica, este día viernes. La primera tarea académica, y con ello ya estaríamos ya esperando para tener la primera evaluación. Y esta tarea académica ustedes lo pueden hacer hasta en grupo de 3, como ya hemos comentado. ¿Está bien? Ahora, no importa el tamaño de la matriz. Imaginamos, así, de una manera exagerada, imaginamos que A es la matriz que tiene 300 por 300.
No. A ver, no. ¿Sabe por qué? Buena pregunta. ¿Por qué no coloco solamente el X? Porque el X tiene tres elementos. ¿Ya? Y como X tiene tres elementos, miren, vamos a escribirlo. X ahí tiene tres elementos. Si yo coloco X de 1, ¿se entiende? Es el primero, directamente. ¿Y qué sucede si le pongo 1,1? ¿Funciona? También funciona, que es la primera fila y la primera columna. Deben hacer lo mismo. Pues ahí es más sencillo, más simple cuando se trata de un vector. Cuando es una matriz, a pesar que MATLAB lo reconoce, prefiero yo que lo hagan de esa manera, ¿no? Fila 1, columna 1, o sea, hace la intersección de ambos. Bien, entonces para finalizar, estaba comentando, suponemos que A es una matriz de 300 por 300 y B también debe ser lo mismo, pero esta vez tipo columna. A es 300 por 300, correcto. Y B 300 por 1, también correcto. ¿Qué hacemos? Determinante de A. Me sale un número diferente de 0, o sea que existe inversa. La respuesta, X, sería inversa de A por B. ¿Cuántos elementos va a tener X? ¿Cuántos valores va a tener el resultado de X? Vean que en este caso estoy haciendo así, ¿no? A por B, inversa. Si la inversa, perdón, si la matriz tiene 300 por 300, su inversa también será 300 por 300. B es un vector columna, 300 por 1. Si estos dos son iguales, por el álgebra ya conocido, sin usar el puntito, la respuesta debe ser un vector de esta dimensión. Ajá, tomará 300 valores. 300 por. Y listo. Ven que lo he hecho tan rápido. Vamos a exagerar. Esperemos que no se cuelgue. 3000 y 3000. Ah, aquí ya me dio pues infinito. Entonces creo que un poco exagerado porque ese determinante es un número muy elevado. 1000. Menos infinito. ¿No? ¿Qué punto me sale acá este resultado? Sí me sale, ¿no? Debe salir infinito. Ahí están los valores. Y 1000 números. Entonces sí funciona. Si le pongo 10.000 con 10.000, no importa si el determinante sale muy grande. Y ahí sí ya creo que exageré, ¿no? Demoró un poquito. Pongamos esto de acá. Y ahí está demorando. Vean cuántos segundos van. Llevan como 5 segundos, 8 segundos, 15 segundos. E irá demorando, realmente puede llegar al minuto, a los 2 minutos, no lo sabemos. Porque ya hemos pedido pues 10.000 por 10.000. Y es algo muy exagerado. Muy bien. Ok. Entonces todo va a depender, ya lo hizo. Creo que un minuto más o menos, ¿no?
Entonces todo depende también del procesador, de su computadora, que va a permitir hacer esos cálculos tan elevados. Claro que usted no va a llegar a ese caso, no en el curso, pero en un caso práctico quizás sí podrían llegar a tener así un número elevadísimo de ecuaciones. Bueno, entonces con esto finalizamos, chicos, y nos veríamos ya el día viernes en nuestro horario normal. Bien, muchas gracias entonces por participar. Hasta el día viernes. Descansen. Ustedes. Gracias. Acabando voy a subir archivo. ¿De acuerdo?